Hola chicos, hoy vamos a hablar un poco de triángulos y de cómo se clasifican. Bueno, para empezar, un triángulo en general, pues como dice su nombre, tri es tres ángulos, es tres ángulos, ¿no? Entonces un triángulo es una figura con tres ángulos y forzosamente, como tiene tres ángulos, tiene tres lados. Y un triángulo los podemos clasificar por muchas formas. Como tiene tres lados, pues podemos clasificarlos por características de sus lados. En este caso, cuántos, eh, cuántos lados son iguales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un triángulo equilátero y un X es igual, látero es lado, entonces es un triángulo con lados iguales. En este caso, es un triángulo, tiene tres lados iguales. En general, todas las figuras equiláteras son figuras que tienen todos sus lados iguales. Entonces, vamos a hablar de ello un poco después. Isósceles, iso es igual. Entonces, un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. Y aquí hay algunas situaciones que va a pasar mucho en matemáticas, que es que hay definiciones que abarcan a más de una definición. Por ejemplo, en este caso, los triángulos isósceles y los triángulos equiláteros. Entonces, un triángulo isósceles, ya sea por ejemplo, aquí hay dos triángulos isósceles que comparten la misma base. Este es el triángulo DFE, que es el grandote, y el triángulo chiquito, que es DGE, ese triángulo chiquito. Ambos son isósceles y sus lados iguales son, en el caso de DFE, es K con L, y de DGE es M y N, ¿no? Entonces, estos dos triángulos tienen lados iguales, dos lados iguales. Pero, ¿qué pasa con un triángulo equilátero? Porque un triángulo equilátero, por ejemplo, si yo agarro este triángulo que es equilátero, que es el triángulo ABC, pues G y H son iguales, ¿no? Entonces, un triángulo equilátero también tiene dos lados iguales. Entonces, un triángulo equilátero también es isósceles, ¿sí? Entonces, los equiláteros son isósceles especiales, por decirlos de alguna forma. Y eso es muy común en matemáticas, que yo dé definiciones para tratar de clasificar cosas y algunas estén dentro de otras. Entonces, un equilátero es un isósceles especial. Y tenemos a los triángulos escalenos que tienen sus tres lados distintos. Entonces, aquí es fácil ver que el lado JH es mucho más pequeño que JL y que HI. Y HI es más pequeño que JL, ¿no? Que es el lado Q. Entonces, este es un triángulo escaleno. Sus tres lados son distintos. Pero así como puedo clasificar por lados, puedo clasificar por ángulos. Entonces, por ejemplo, acutángulo viene de acute, que es agudo, Entonces, un triángulo acutángulo es aquel que tiene sus tres lados, ángulos agudos. Aquí hay un error, ángulos agudos, ¿no? Entonces, ese es un ángulo agudo, este es un ángulo agudo y ese es un ángulo agudo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, ¿no? En este caso, es claro que este es el ángulo recto. Este es recto. Aquí podríamos preguntarnos, ¿un triángulo puede tener más de un ángulo recto? Esa pregunta la vamos a ir contestando a lo largo de esta semana. Y un triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso, que sería este. Y aquí otra pregunta sería, ¿un triángulo puede tener más de un ángulo obtuso o solo puede tener uno? Igual, esas preguntas las vamos a ir contestando al transcurso de la semana. Igual ustedes podrán pensar, bueno, ¿qué pasa si tengo un triángulo con dos ángulos rectos? ¿Se cierra? ¿No se cierra? Y similar con un triángulo obtusángulo. Si tengo dos ángulos obtusos, ¿el triángulo se cierra o no se cierra? Ok, la actividad de hoy es, quiero que hagan esta tabla y pongan una palomita si puedo encontrar un acutángulo equilátero, un acutángulo isósceles, un acutángulo escaleno y así sucesivamente. Y si no puedo encontrar, por ejemplo, un rectángulo equilátero, le pongo un tachecito. Esto es con lo que ustedes creen, que si ustedes creen o no. A lo largo de esta semana, esta tabla la vamos a ir llenando. Vamos a ir viendo qué cosas ya vamos a poder resolver de esto o no. Bueno chicos, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Bye.